Santiago le escribe su carta es escrita a personas que están sufriendo la persecución. De Hechos capítulo 8, versículo 1. Cuando los cristianos, los primeros cristianos, fueron dispersados en la diáspora por Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y hablábamos las actitudes del cristiano ante la prueba, ante la tentación y ante la palabra de Dios. Lo que vamos a ver de capítulo 2 en adelante en el capítulo 2 son las acciones del cristiano, ¿sí? Las acciones. Y lo que vamos a mirar ahora son, en cuanto a las acciones, el cristiano, cómo demuestra el amor, ¿sí? Cómo demuestra su amor. Y vamos a hablar de la parcialidad. Quizás tocaremos un poquito sobre lo que es la discriminación, cómo tratamos a nuestro prójimo. Y Santiago va a tocar esto porque era un tema que le preocupaba, que estaba sufriendo la iglesia en sus comienzos, ¿sí? Entonces vamos a la lectura de la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 1. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4. Pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Verso 12. Así hablad, así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios grande. Y queremos que nos des iluminación sobre el texto bíblico. Queremos entender qué es lo que intentas transmitirnos y decirnos por medio de tu palabra. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acá tenemos una historia preciosa en el libro de Santiago, capítulo 2, ya avanzando. Y dice en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí habla el tema. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es esa expresión de Santiago. Y vas a ver que Santiago es una persona que te habla con mucho amor, ¿sí? ¿Viste? Pero también te habla con firmeza. Él va a hablar a cristianos, hermanos míos, o sea, personas que han sido redimidas. Entonces esta carta es para los que han sido redimidos. ¿Cuál es su conducta al Hijo de Dios? Al tema que Él va a tocar, al tema que Él va a abrir. ¿Ves? Y a veces nosotros tenemos que recordar eso. Yo puedo querer exhortar a alguien que amo, pero debo cuidar los modos. Muchas personas creen que porque son así, ¿viste?, de carácter colérico o que dicen las cosas de frente, pueden quizás tener razón en algo que están diciendo o corrigiendo, pero lo hacen en el ego de sí mismo y no en la humildad del Espíritu Santo. Y Santiago nos va a aplicar una verdad que les va a doler a los creyentes quienes están oyendo, pero la van a abrazar
porque las hace con el amor, ¿viste? Las hacen como que Él es el primero que se identifica ante esta exhortación. Y yo pienso siempre en eso, que el gran desafío que tenemos nosotros, los hijos de Dios, no es mirar a nuestro hermano cuando cae o tropieza como el ser más vil y que es despreciable, sino mirarlo con la misma misericordia que Dios nos mira a nosotros cuando vamos a Él y acudimos por misericordia. Y así va a cerrar este texto. Por eso yo quiero arrancar viendo cómo Santiago les dice, hermanos míos, ¿viste? Y va a volver a decir en el versículo, en la mitad de este pasaje, hermanos míos, la segunda exhortación. ¿Cuál es la primera exhortación que él va a hacer? Versículo 1. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Entonces, acá tenemos lo que Santiago va a comenzar a hablar. Dice, que nuestra fe sea nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y de eso se trata, se trata que Cristo es el centro. Si yo he sido una persona que ha sido salvada, redimida por Cristo, si yo soy perdonado, si Dios me ha hecho su hijo y conciudadano con Cristo del cielo, entonces yo tengo que recordar que toda mi vida debe girar en torno a Él, que toda mi vida debe girar en torno a Cristo. Y por eso esas acciones que voy a hacer se tienen que identificar con Él, ¿sí? No con el mundo, no con tu carácter, no cuando a veces decimos, yo soy así, punto, no. Van a representar a ese Señor que tú crees, que yo creo, ¿viste? Y es ahí donde Él va a decir, esa fe que tú pones en el glorioso Señor Jesucristo, dice, sea sin qué, sin acepción de personas. Y acá nos va a introducir al tema que él quiere hablar. Esa palabra, son dos palabras, sea sin acepción de persona en griego. Una palabra es prosopón y la otra palabra es lambano. Y esta palabra significa, entre otras cosas, rostro, apariencia, levantar, alzar. O sea, es decir, alzar el rostro de una persona. Alzar el rostro de una persona. Es la idea de mostrar favoritismo hacia alguien. La idea de mostrar cierto favoritismo hacia una persona. Poner a esta persona delante de las otras personas. ¿Ves? Es lo que le dice, sea sin favoritismo, ¿viste? Que no haya exclusividad para algunos en la casa del Señor. Porque lo que Santiago va a develar, que en el lugar donde se estaban congregando, si bien no es la iglesia, porque todavía, o sea, podía ser una sinagoga donde se juntaban, porque recién estaba comenzando la iglesia, todavía no se habían establecidos y se tenían que reunir. En ese lugar que se reunían, no tendría que haber acepción de personas. Versículo 2, porque si en vuestra congregación, ¿viste? Entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y ahí va a hablar de dos personas que entran en la congregación. ¿Viste? Ahora, fíjate lo que va a decir. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, versículo 3, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Ves? Y qué interesante versículo 2, fíjate lo que dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Esto significa algo muy importante, ¿viste? Literalmente, ¿sabés qué quiere decir? Dedo de oro. ¿Por qué dedo de oro? ¿Viste? Y el otro, y un vestido lujoso y brillante y resplandeciente. En aquella época, muchos judíos se ponían anillos en la mano, menos en el del medio, y llenaban todos sus dedos con anillos de oro. Entonces, cuando ellos caminaban, y con su vestido resplandeciente, estos judíos exclusivos, ricos, entraban a la sinagoga, a la iglesia o a la congregación donde estaban, y los hermanos que lo recibían le daban un lugar de privilegio, ¿viste? Y va a mostrar cómo recibía también al pobre
aquella persona con ropa sin valor, andrajosa. Entonces estas personas con ese anillo de oro eran aquellos ricos que caminaban con las manos así. Entonces las personas podían ver a la distancia cómo sus dedos brillaban por todo el oro que tenían en la mano. Ahora el otro, ¿sí? Eso era muy común en aquella época. Ahora el otro, la otra persona, entra con un vestido andrajoso. Es el contraste, habla de sucio y maloliento. Estas dos personas están entrando a la congregación y Santiago le va a decir que hay una actitud que ellos están teniendo ante esas personas. Y eso es lo que Santiago quiere exhortar. Y quizás es algo que nos va a exhortar a nosotros, cómo miramos a nuestros hermanos, o cómo juzgamos a nuestros hermanos. Fíjate, dice, el versículo dice, y miráis con agrado. Ahí está el problema, ¿ves? Ese es el problema. Y miráis con agrado. Dice, Santiago describe una escena común en la sinagoga, donde tenían un lugar reservado para los ricos y otra parte para los pobres, ¿viste? Esta expresión significa mirar favorablemente y mirás con agrado. Entonces, quedando en claro que se evalúa a una persona por la apariencia externa. ¿Viste? Cuando entraba este tipo de personas lo ponían delante en un lugar de privilegio, pero al pobre, al maloliento, al que tenía la ropa andrajosa, le decían, siéntate debajo de mi estrado. Era un lugar que estaba afuera del templo. No eran dignos de entrar al templo, a la sinagoga. Estaban detrás del escenario, ¿viste? Donde no se noten que están, ¿viste? Donde no molesten porque huelen feo. Eso es lo que Santiago está tratando de mostrarle, que está mal lo que estaban haciendo. Versículo 4, fíjate lo que dice versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso habla de distinciones, tiene que ver, no haces una división, ¿viste? No haces una separación, no hacen divisiones, no están separando el cuerpo. ¿Por qué están colocando a estas personas que tienen más oportunidades de ganancias? No sé por qué, pero eran ricos. O sea, ¿por qué los ponen en un lugar y al pobre lo ponen en otro lugar, ni siquiera cerca, sino atrás, donde no se puede sentir su olor ni ver? Pero de ahí sí pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Viste? No están haciendo separación, ¿viste? No están haciendo una división. Y dices... Versículo, venís a ser jueces con malos pensamientos, o sea, con malos motivos, ¿ves? Porque están juzgando solamente, ¿qué cosa? La apariencia, sin conocer la persona, ¿viste? Están juzgando la apariencia sin conocer la persona. Acompáñame ahí a San Juan capítulo 7, versículo 24. Están juzgando solamente lo externo y sin conocer la persona quizás como es internamente. San Juan capítulo 7, versículo 24. Mira lo que dice ahí. Versículo 24. Estamos ahí, Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgás con justo juicio. ¿Viste? No juzgue por lo que ves externamente, si no conoce la persona. ¿Qué tiene que ver que entre con el anillo de oro, los anillos de oro, con una ropa espléndida? ¿Acaso conoce ese corazón? ¿Conoce ese corazón del pobre que está detrás del estrado, ni siquiera puede estar sentado en una silla normal, que escucha la palabra apenas porque lo pones detrás del púlpito, donde no molesta? Así trataban y menospreciaban a los pobres en aquella época, más a los cristianos que estaban siendo expatriados, cuando iban a estas sinagogas. Ahora, no venís a ser jueces con malos pensamientos, dice, ¿no? 1 Corintios 4, 5, vamos a buscar esa, a ver. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Ve? Y qué lindo es cuando podemos nosotros
examinar antes de juzgar a una persona por lo que vemos exteriormente. Y no juzgar por lo que la persona muestra o se ve. Y tenemos esa costumbre nosotros muchas veces. Cuando alguien viene vestido con un traje, ¿viste?, de marca, elegante, alto, rubio, ojos de verde, decimos, ese debe ser un hombre, un buen hombre. ¿Por qué? Porque tiene ojos verdes. Porque es argentino. No. Juzgamos por la apariencia, pero capaz que te entra un chiquitito ahí que viene, viste, de un país de África y lo mirás con desprecio por el contexto de donde viene. ¿No hacéis distinciones entre vosotros? ¿Separación? ¿Viste? Y capaz que ese chico que viene de África, cuando empieza a hablar, sale un poder tremendo de la palabra de Dios de sus labios. Y el de ojos claros se sienta ahí y ni siquiera tiene a Cristo en el corazón. A veces nosotros juzgamos por lo que vemos, no por lo que son. Alguien dijo, antes de juzgarme, ponete mis zapatos. Antes de juzgarme, ponete mis zapatos. Y sentí lo que yo estoy sufriendo. Y acá lo que Santiago está tratando de decir, está mal que juzguemos por preconceptos, por lo que nos parece. Debemos juzgar con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Yo debo tener cuidado con emitir un juicio si no conozco la persona o la situación que la persona está pasando. Porque te puedo asegurar que el 99% le erramos. Y varias veces me ha pasado que he ido a hablar con una persona que la he juzgado y cuando me acerco la persona me abre su corazón y me maravillé por lo ignorante que fui, por el juicio que hice. Y mirándole a los ojos a muchas personas le he tenido que pedir perdón. Perdón por no haber mostrado la misma misericordia que Dios me muestra a mí. ¿No haces divisiones? Y esta división, esta separación estaba dentro de la iglesia. Y esta separación no tiene que haber dentro de la iglesia de Cristo. ¿Viste? Ahora el versículo 5, ¿cuál es el contraste entre el rico y el pobre? Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:9. ¿Qué dice Dios del pobre? ¿Viste? Pero vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjate lo que dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres, ¿qué cosa? Rico. Pero tú te ves pobre, yo te veo rico. ¿Viste? Porque no se trata de cuánta abundancia tengas. Sí, es verdad que el dinero hace falta. Sino se trata de corazón noble que tengas. Porque quizás puedes estar en la miseria, pero ser el más rico y más feliz de todos. Hoy hablaba con mi esposa, no se trata de las cosas o de lo material, estábamos hablando a veces del materialismo, sino se trata de nuestro corazón hacia lo material. Porque lo material siempre va a estar, sino se va a tratar de que si nosotros ponemos nuestro amor a esas cosas, ¿ves? Pero cuando lo material lo utilizo, cuando Dios te bendice, para enriquecer a otros, entonces cuando sos bienaventurado. Amén. Ahora vos fíjate lo que dice el otro versículo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17. Dice, capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Viste? Tú dices que eres rico, pero Dios dice, yo para mí tú eres esto. ¿Viste? No tienes nada, pero tengo todo. Eres un miserable. Porque el pobre a veces es más rico que el que tiene todo. Porque es feliz con lo que tiene. Siempre me decía mi papá, hay que ser feliz con lo que tenés. Y vivíamos en un cuarto y dormíamos 8 hermanos, él y mi mamá. Y éramos felices, ¿eh? Era Navidad y veía que todos mis vecinos sacaban juguetes de todos los colores. Y yo salía a jugar con mi avioncito de papel. Pero ese avioncito que hacía mi papá era lo máximo para mí, era lo mejor. ¿Por qué? Porque lo hacía el viejo.
¿Ves? Uno es rico no por cuánto tiene, sino por cuán grande es el corazón. ¿A dónde está puesta esa riqueza? El que define la riqueza es Dios, y al pobre le dice, tú eres rico aunque pareces pobre. Y al rico le dice, tú eres pobre, desventurado, ciego y desnudo. Qué tremendo, ¿no? Cómo uno mira las cosas. Por eso Santiago está preocupado, y quizás a nosotros también nos tiene que llamar la atención. ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Viste? Arrancaba el versículo 1, ¿viste? Que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ¿viste? Sin parcialidad, sin favoritismo, sino Dios nos mira a todos de la misma forma. ¿Por qué la iglesia tiene que hacer distinciones? Versículo 6. Fíjate, Santiago capítulo 2, versículo 6. Pero vosotros, le dice, fíjate, le está hablando a los creyentes, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿Viste? La idea de afrentado tiene que ver con deshonrar o despreciar. ¿Viste? Sin valor lo menospreciaron. Habréis afrentado al pobre. Debemos ubicarnos en el contexto histórico de lo que estamos hablando, ¿viste? Porque en aquella época, como vimos en el capítulo 1, los ricos arrastraban a los pobres a los tribunales y los juzgaban, ¿viste? No solo se aprovechaban de ellos porque eran expatriados, sino también se aprovechaban de ellos y los llevaban a juicio, los deshonraban, se burlaban y los humillaban. ¿Viste? Y Santiago va a decir, ¿no habéis afrentado? Versículo 8, versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8. Si en verdad cumplí la ley real, y acá está la ética, si en verdad cumplí la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Viste? Y aquí nos habla sobre la ley del amor. La ley del amor. ¿Viste? ¿Cómo puedo yo decir? Le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. ¿Ves? Y ahí Santiago le va a decir, ¿cómo puede haber discriminación si en verdad cumplís la ley de Dios? ¿Ves? Y ahora va a desarrollar, ¿ves? Vamos a avanzar, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedás convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Ves? Y Santiago está apuntando al pecado de la parcialidad, ¿viste? Y ese pecado de la parcialidad que había entre ellos emanaba de la falta de amor. Por eso dice, cometéis pecado. La falta de amor los llevaba a ellos a ser parciales, a hacer divisiones entre los creyentes. La falta de amor, ¿viste? Ellos sin darse cuenta estaban trabajando a favor del pecado. Habían ¿cómo se dice esto? Habían traspasado los límites que la ley marcaba. No había justificación para lo que estaban cometiendo. ¿Y sabes qué? No hay justificación si nosotros cometemos eso. Porque si yo realmente aplico a mi vida la ley del amor a mi prójimo, entonces yo no puedo hacer acepción de persona. Sería ir en contra de la palabra de Dios. Sería quebrantar toda la ley. ¿Ves?
Y el Señor nos está llamando a nosotros, nos está exhortando. Fíjate cómo dice el versículo 12. Así hablad y así haced. Así hablad y así haced. Hablad del amor de Dios. Hablad de la gloria de Dios. Hablad del amor al prójimo, pero haced divisiones juzgando con malos pensamientos. ¿Se dan cuenta de la paradoja de esto? Una cosa no va con la otra. Por eso en el versículo 1 él dice que vuestra fe sea en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Ves? No puede haber divisiones, no puede haber separaciones. Alguien dijo, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo oír lo que tú haces. Porque nuestras acciones es lo que marcan el camino. Si vos mirás a Jesús, él de la cruz decía, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y todo lo que él habló en su vida, en la cruz culminó, un hombre santo. Vivió de acuerdo a lo que él dijo. Y como estudiamos en el capítulo 1, no se trata solo de saber, sino de hacer. Ahora nos dice, no solo se trata de hablar, sino de hacer. Y qué feo es la discriminación. Qué tremendo. Qué tremendo que entre cristianos tengamos que vivir así. Que se siente un argentino y de pronto mire a otro de Centroamérica, o el de Centroamérica mire al de Sudamérica, y el de Sudamérica mire al de Europa, y ahí estamos mirando al americano y el americano al mexicano, siendo hijos de Dios y juzgándonos solo por la apariencia. ¿No les pasa a veces? Entró ¿de dónde es? Chileno, listo, traidor. Ese es el argentino. Pero parece mentira, un cristiano piensan así. Si sabes la historia te das cuenta que no. Se juzga una acción de Chile en defensa de una patria por un ataque argentino. Cuando uno historia la verdad se da cuenta, no es un traidor. No tengo idea. No tengo idea. Ahora a lo que voy es a esto, miren. Puede ser. A lo que voy es, no puede haber discriminación. Estamos entre amigos y uno quizás tiene más posiciones que el otro. Y uno se lleva mejor con el que tiene más posesiones. Yo estudiaba en el Instituto Bíblico y veía que estaban los grupos de los dominicanos, los mexicanos, los argentinos, los bolivianos, y estaban todos por grupos. Había algunos que eran mixtos. Y yo siempre me decían, ¿por qué no te venís a nuestro grupo? O a hacer su grupo. Yo siempre agarraba mi mate, había un compañero que estudiaba, me decía, vamos allá. No, yo no quiero grupos. Porque indirectamente cuando hay grupos hay divisiones, ¿viste? Y no puede haber divisiones en el cuerpo de Cristo. Hoy nosotros nos toca ser de muchos países. Yo no puedo imponer mi cultura a la cultura de la hermana de Ecuador, a la cultura de Venezuela, a la cultura de Guatemala, ¿viste? O de América o de Bolivia. No puedo. Debemos aprender a convivir, aceptando y respetándonos cada uno nuestras culturas. ¿Ves? No venís a ser jueces con malos pensamientos. Y es terrible eso. Es terrible porque si nosotros amamos a nuestro prójimo, tenemos que amarnos como somos, ayudarnos a crecer, aferrarnos a la palabra. Porque mirá cómo sigue avanzando ahí. Y acá donde se pone ahora la cosa un poquito más compleja. Fíjate lo que dice. Así habla, así haced. ¿Viste? Que lo que digas sea respaldado con tus acciones. ¿Ves? Si decís que amás, demostrarlo con los gestos, con lo que decís. ¿Viste? Y después avanza y dice, así habla, así haced, como los que habéis ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia,
y la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. ¿Ves? Juicio sin misericordia. Yo siempre pienso en esto, ¿no? ¿Cuántas veces acá dijimos, qué significa misericordia? Uno de los conceptos tantos que hay. Dios no me da lo que merezco. ¿Ves? Entonces, miramos el Salmo 23 y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, ¿viste? Y llamamos a Dios el Padre ¿de qué? De misericordia. Y la pregunta es, cuando miro a mi hermano o mi hermana, ¿dónde está la misericordia? Si yo puedo en esta noche clamar al Padre de misericordia y decir como David, ten misericordia de mi Dios, ten misericordia de mí. ¿Cómo no voy a poder tener misericordia por aquellos que caen, fallan o se equivocan? ¿Ves? Eso me hizo pensar mucho estos días a mí. Si nosotros queremos realmente ser siervos de Dios, debemos tener la